Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un montón de cosas, pero nos vamos a centrar en 5 libros que le gustan mucho a el hombre más poderoso del mundo, básicamente a Joe Biden. Y como todos sabemos, es el presidente de Estados Unidos, dirige la OTAN y está prácticamente a punto de llevarnos a una tercera guerra mundial. Pero bueno, digamos que esto es la continuación, porque la semana pasada hicimos 5 libros que le gustan mucho a Vladimir Putin. Les dejo ahí la tarjeta por si quieren ver cuál es la diferencia, que sí cambian muchísimo. Y bueno, miren, me gustaría antes de que comencemos que se suscribieran, porque estamos a punto de llegar a los 400 suscriptores. Me gustaría que al final del video comentaran después de que vean el video y pues que me regalaran un like. Pero bueno, vamos a comenzar para no hacer esto como siempre muy largo, porque ya saben que yo me emociono y termino hablando demasiado acerca de este tipo de cosas. Y bueno, la primera obra favorita de Joe Biden es Las aventuras de Tom Sawyer, una obra de Mark Twain que se publicó en 1876 y que es considerada una de las más obras importantes de la literatura norteamericana. Básicamente habla sobre Tom Sawyer, un niño que vive en un pueblo inventado que se llama San Petersburg, y básicamente habla de 1850 más o menos. Digamos que está a punto de estallar la guerra civil en Estados Unidos y pues hay como un estado como de beneficio, un estado como muy interesante, porque digamos que en este lugar imaginario, San Petersburg, pues digamos que Tom Sawyer pues tiene que vivir una serie de aventuras, junto con otra serie de niños que son relativamente interesantes. Y pues sí, son aventuras como muy divertidas, son aventuras que de repente tienen que ver con el mundo de los adultos, tienen que ver de repente con la manera en que se vivía en el siglo XIX, tiene que ver con el mundo norteamericano y cómo pues en cierto sentido en el sur convivían personas negras, convivían personas de pueblos originarios, indios o indígenas, como sea preferible llamarse, y pues convivían, digamos, hijos de jueces, convivían familiares directos de Tom Sawyer, y tendríamos que decir que Mark Twain, dentro de la gran cantidad de obras que tiene, Tom Sawyer seguramente es una de las obras que reflejan la gran variedad de capacidades que tenía Mark Twain. Para muchos, el nacimiento de la literatura juvenil está íntimamente ligada a este libro, y pues Joe Biden parece que le gusta muchísimo o le tiene un agrado personal. Y bueno, vámonos con el número 2. Hablamos de la obra completa de Seamus Heaney. Se ha editado en México, afortunadamente. Es un poeta, profesor de origen irlandés, que tiene la peculiaridad que recibió el premio Nobel en 1995 y sin duda es uno de los poetas más importantes. Según Robert Lowell, quien es uno de los grandes críticos del arte norteamericano, consideró que Seamus Heaney es el poeta más importante después de William Butler Yeats. Digamos que la obra de Heaney es una obra muy variada. Como les he dicho, está íntimamente ligada a la poesía. Y pues tendríamos que decir que ha colaborado directamente él como catedrático en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, y ha publicado gran parte de su obra en la Universidad de Oxford. Y pues es muy rara, porque tendríamos que decir que él, que es un catedrático importante de la literatura norteamericana, pues es un autor que está íntimamente ligado a los derechos de las personas de Irlanda del Norte. Como todos sabemos, es un estado separatista en contra del Reino Unido, y pues sí, eso está muy presente dentro de la obra de Seamus Heaney. Y sabemos que ha sido traductor de poemas épicos como el Beowulf, y sabemos que Joe Biden lo ha utilizado incluso para gran parte de sus discursos.
Y bueno, vamos con el número 3, es el Ulises de James Joyce, quien también es un autor irlandés. Es una obra, como les había comentado, que se ha publicado en 1922. Prácticamente acaba de cumplir los 100 años y eso es una cosa para celebrarse. Lo celebramos con un video que también les dejo por aquí. Y básicamente es la obra, pues para muchos críticos, la novela más importante del siglo XX. Muy ligada al mundo de la experimentación y básicamente dentro de los argumentos generales es la vida de un solo día de Leopold Bloom y Stefan Dedalus, que en algún punto incluso podríamos decir que son la misma persona. Y pues lo que hace es como esta referencia muy peculiar de la literatura joyciana, que es como jugar. De repente pasamos de monólogos dramáticos a textos periodísticos, de repente entramos como en una novela muy clásica, muy ligada al naturalismo, y de repente encontramos un montón de cosas, pero sin duda es un gran texto. Yo, como los decía en el video que les comentaba la vez anterior, pues considero que tiene unos ciertos puntos de belleza increíble. Es una novela no tan fácil de leer, pero tampoco imposible, ¿eh? Y bueno, vámonos ahora con el cuarto libro o el cuarto autor favorito de Joe Biden, y William Butler Yeats, quien es un verdadero genio, quien también es un premio Nobel, nacido en el siglo XIX, en 1865, y que falleció en 1939, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Él es, como les decía, de origen irlandés. Nació en un lugar que se llama Sandymouth y pues tiene ciertas peculiaridades. Es un poeta generalmente ligado al sistema de lo místico y de lo esotérico. Y pues es un poeta muy ligado también a estas enormes capacidades. Digamos que hizo teatro, digamos que hizo ensayo, digamos que hizo poesía, digamos que también tuvo mucho que ver con los movimientos independistas de Irlanda del Norte. Y como les comentaba, en 1923, un año después de la publicación del Ulises de Joyce, se hizo acreedor pues al premio Nobel. A mí, en lo particular, me parece un genio, me gusta muchísimo. Sabemos que Irlanda tiene esta enorme tradición de la poesía de origen celta, digamos, ¿no? Y tendríamos que decir formalmente que, pues ahí está. De nuevo, dentro de las opiniones o dentro de los comentarios que se han hecho en torno a estos 4 libros que se han comentado, sabemos que de los 4 que hemos comentado, 3 son autores de origen irlandés. Y parece que Joe Biden es pues un muy buen lector, y aparte Biden tiene origen irlandés y se siente muy orgulloso de sus orígenes, que eso es verdaderamente importante. Y bueno, para terminar, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, y un libro que, pues, para ser honesto, yo no conozco, pero pues me dediqué a ver ciertas cosas en la internet, y es muy fácil de encontrar y es muy fácil de leer en servicio digital. Se llama 101 cosas que puedes hacer con un gato muerto, de Simon Bond, y en realidad no es una novela, no es un poema, no es una obra de teatro, sino es una serie de viñetas relacionados con dibujos muy ligados con lo macabro, una colección básicamente de cosas muy extrañas, pero que tienen verdaderamente un cierto sentido pues humorístico, ¿no? Y dentro de las aclaraciones, que son como relativamente interesantes a este libro, dice que la humanidad, desde la plaga, siempre se ha cuestionado qué deberíamos de hacer con un gato muerto. Y a partir de ese formato, de esa idea, pues empieza a nacer 101 dibujos relacionados con qué hacer con un gato que acaba de fallecer. Y como todos sabemos, los gatos cuando fallecen extrañamente se ponen como muy duros. Y entonces a partir de ahí empieza a hacer Simon Bond una serie de caricaturas relacionadas con, no sé, volverlos sacapuntas, para que tomen botellas de vino, para desenredar hilos. Y entonces pues es una cosa relativamente interesante. Este texto se publicó en 1981, prácticamente hace 40 años,
y pues se ha publicado en 20 países distintos. Yo, como les decía, lo acabo de conocer prácticamente y sí me pareció muy divertido. Y pues se han vendido más o menos unas 2 millones de copias. Y pues se han hecho como distintas variaciones, se han hecho ediciones especiales. Cuando cumplió 25 años se hicieron pues ciertas colaboraciones y ha tenido prácticamente de todo. Hay gente que le gusta muchísimo, que le parece muy divertido, y hay gente a la que le parece muy ofensivo, sobre todo a los defensores de los derechos de los animales. Pero nadie puede negar que pues, ha jugado siempre un papel muy importante. Sabemos que estuvo 27 semanas en esta lista importantísima de New York Times Bestsellers Books. Y pues sí, digamos que ha sido dentro de los libros que hablan de gatos y de caricaturas. Digamos que con Garfield se ha dado pues un tiro relativamente interesante. Se publicaron al mismo tiempo y verdaderamente tienen muchísimo talento. Pero bueno, ya terminamos. Les dejé ahí 5 libros. A lo mejor les interesa leer lo mismo que a Joe Biden. Y pues ahí está. Coméntenme qué les parecen. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué les parece este presidente de Estados Unidos que lee mucha poesía, que lee mucha literatura irlandesa y que tiene un cierto sentido del humor muy peculiar? Por otro lado, me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, también aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.